Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles en el tercer programa de la semana. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, a quienes nos escuchan a través de la radio 93.5 en FM de Radio Monumental y también a quienes nos observan a través de Canal 11. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un Matices del ámbito internacional porque vamos a analizar las elecciones en los Estados Unidos. Ya hay dos candidatos en la práctica. Donald Trump tiene grandes posibilidades de regresar a la presidencia de los Estados Unidos, así es que le pedí a don Carlos Cascante, que es un experto, analista internacional, experto en relaciones internacionales, que me acompañara hoy en Matices. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Un gusto, Randall, estar con vos en Matices. Quería felicitarte por los 10 años de Matices, que sé Muchas que gracias. Estás cumpliendo en marzo. El domingo cumplimos 10 años, el domingo pasado. 10 años, sí, ya. Y yo he pasado aquí también 10 años en Matices. No se te nota, no se te nota. No, uno no envejece el set, pero uno no envejece. Pero muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y por ayudarnos siempre, además, en Matices a entender los temas internacionales. Les quiero recordar, nos pueden escribir al Facebook, ya sea al Facebook de repretel.com o al Facebook de Noticia Monumental. Y también, en la forma más sencilla, pueden plantear sus dudas, sus reportes de sintonía a través del WhatsApp 899-359-35, 899-359-35. Empecemos en materia, por favor. Voy a preguntarlo con la mayor claridad que puedo. ¿Tiene Donald Trump posibilidades fuertes, Carlos, de regresar a la presidencia de los Estados Unidos? Sí, tiene posibilidades fuertes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a enfrentar una elección donde es una moneda al aire. Al día de hoy es una moneda al aire. Si bien Trump lleva ventaja en las encuestas que se están llevando a cabo en este momento, la ventaja de Trump cae dentro del margen de error. Igual hay encuestas que ponen a Biden un punto arriba, igual dentro del margen de error. Las últimas dos elecciones en los Estados Unidos se han definido por muy poco, en muy pocos estados. Entonces el escenario, salvo que pase algo extraordinario, no va a cambiar mucho de aquí a noviembre. Van a ser elecciones peleadas, disputadas, muy duras en lo discursivo y con unos resultados que impactarán mucho de la política estadounidense de los próximos años. Carlos, ¿qué es lo último que ha ocurrido? Porque esta misma mañana veíamos en titulares de medios internacionales, Noticias Repretel también lo publicaba, que ya Donald Trump y Joe Biden son los virtuales candidatos de las elecciones presidenciales. Porque cuando empezó esta carrera en los Estados Unidos había un montón de candidatos republicanos haciendo fila para pelear con Trump, pero pareciera que ya no. No, se han ido retirando en la medida que Donald Trump ha demostrado su dominio del Partido Republicano. Dominio que hace un año no estaba tan claro, pero a partir de los cuestionamientos legales él logró fortalecer a su base y expulsar prácticamente de la campaña a todas las opciones disponibles. La última, la ex embajadora del propio Trump en Naciones Unidas, Nikki Haley, quien finalmente dejó la campaña luego de, digamos, un enfrentamiento duro, verbal con Trump. Y del otro lado, Biden no ha tenido competencia. Es muy difícil que el presidente en los Estados Unidos, cuando se lanza una reelección, tenga competencia dentro de su partido. Acabas de decir algo que, si uno lo escucha en otro contexto, puede parecerle contradictorio. Es que dijo Carlos, a través de sus procesos judiciales ha solidificado o fortalecido su base. Pareciera contrario, pareciera que un proceso judicial lo perjudica a uno. En el caso de Trump pareciera que lo beneficia. Lo beneficia porque Trump trabaja a partir de una coalición conservadora en los Estados Unidos que duda del sistema electoral estadounidense, duda del sistema judicial, y Trump se presenta como un candidato antisistémico que es
muy agradable su discurso para esa base. Hace un año Trump tenía un problema muy grave, electoralmente hablando, que fueron las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, cuando se esperaba un triunfo aplastante del republicano, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja del Congreso. Eso no se dio, incluso los demócratas salieron muy bien en la Cámara Alta y perdieron por muy poco la Cámara Baja. Entonces había un problema ahí de si Trump es un candidato ganador. Pero justamente cuando se estaba debatiendo esto, surgieron todos los cuestionamientos judiciales y Trump logró recomponer su discurso, ponerse como una víctima del sistema judicial estadounidense, un perseguido político, y eso logró atraer a su base. Y los candidatos que se le oponían dentro del republicano, en un cálculo electoral quizá errado, pensaron que lanzarse y atacar a Trump en ese momento era perder toda posibilidad con la base más grande del Partido Republicano. No lo atacaron, más bien lo apoyaron. Y a partir de ahí Trump se presentó como el líder indiscutible ya por 12 años del Partido Republicano. Sí, claro, pero es muy interesante también, Carlos, porque vamos a ver, lo que dice Trump en su relato público es que va a ser perseguido por el sistema. Entonces, cuando el sistema lo persigue, con razón o sin razón, está cumpliendo la profecía misma de Donald Trump. Él plantea varias cosas interesantes en su discurso público. Él dice, a mí me persiguen porque yo los defiendo a ustedes, a su base. Y yo estoy en el medio entre el sistema y ustedes. Si yo no los protejo, ¿quién nos va a proteger? Y efectivamente ese es un discurso que cala muy fuerte en ciertos sectores de la sociedad estadounidense, desplazados por un sistema económico muy desigual, por enormes problemas de salud. Y que Trump ha sabido cómo leer, no Trump, los asesores de Trump han sabido cómo leer ese malestar en la sociedad estadounidense y convertirlo en un movimiento político que en este momento predomina en el Partido Republicano. Saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía esta tarde. Yo les recuerdo que pueden enviar sus preguntas y sus opiniones también a través de WhatsApp 899-35935. Saludos a William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, a Sonia María Núñez, que nos dice saludos a ambos, a Gustavo Araya, el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, que dice, Randall, hoy tenés al mejor, buen programa. Gracias, don Gustavo, por el reporte de sintonía. Muy amable, don Gustavo. Ahora bien, ese relato de Trump es muy interesante, pero yo recuerdo, Carlos, incluso cuando hablábamos hace 10 años, en el inicio de Matices, de la posibilidad de que Trump ganara, había un montón de gente que lo veía anecdótico, digamos, que Donald Trump fuera candidato presidencial del Partido Republicano en los Estados Unidos. Claro, y las encuestas fallaron en leer a ese votante tan desenganchado del sistema que ni siquiera creen en las encuestas o en responder encuestas. Entonces Trump siempre salía por abajo, claro, en las encuestas, porque mucho del votante de Trump no le gusta responder encuestas. Eso es muy interesante, porque los votantes de Trump están en contra del sistema. Las encuestas son parte del sistema. Y eso es muy interesante en el análisis que estás haciendo esta tarde, Carlos, porque lo perdieron de vista justamente las encuestadoras a la hora de analizar esas elecciones. Correcto, y no percibieron quizá un poco la ilusión del sueño americano, que era una sociedad tan partida en tan diversos temas, que la polarización que sigue un candidato es un buen discurso de campaña. Es decir, polarizar es un buen discurso de campaña, ya sea polarizar a favor de ciertos valores culturales o polarizar a otros, pero no hay en la política estadounidense en este momento un centro político consolidado. Incluso Biden, que se presentaba como un candidato moderado, ha tenido que polarizar su discurso, antagonizar con Trump. Ser diferente a Trump. Antagonizarlo, ser todo lo opuesto a Trump, con todos los problemas que eso trae, porque la coalición demócrata es muy compleja para poder competir con Trump, ganarle hace 4 años y competir esta vez en una elección que, como te digo, la moneda está en el aire. Concentrémonos en principio en Trump, porque las elecciones en Estados Unidos tienen dos
dos grandes partes. Una, las primarias, donde cada uno de los partidos, bueno, tiene muchas más partes más, pero digamos, en términos generales, las primarias, porque define cada partido quién es su candidato y, por supuesto, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En el Partido Republicano, Carlos, se demostró que había división interna al inicio de las primarias con una gran cantidad de candidatos. El Partido Republicano, si queremos simplificar las cosas, Randall, en este momento tiene dos tipos de republicanos. Esto es una sobresimplificación. Podríamos ir a hacerlo mucho más complejo. Pero para efectos de lo que hemos visto en las primarias, hay una fuerte base, alrededor de un 70-75% del partido, de las bases del partido, que están con Trump. No así, digamos, en las élites del partido que en algún momento le han llevado la contraria a Trump, pero contra el 75% de la base no hay élite que aguante. Y lo han venido apoyando, soportando. Y hay un 25%, quizá un poco menos incluso, que es el típico republicano clásico, o lo que han llamado algunos especialistas en los Estados Unidos el republicano reaganiano, que es más de ese partido republicano de los 80s, 90s, digamos que hasta George Bush hijo, que antagoniza con Trump, que ha votado contra Trump en algunas primarias, en algunas más que otras, y que el sueño del Partido Demócrata y de Biden es conquistar ese voto nuevamente, como lo hizo en la elección anterior, para poder tener mayores posibilidades de triunfo. Pero la enorme mayoría de la base está con Donald Trump. ¿Por qué la élite no? O sea, ¿qué es lo que tiene Trump que le molesta, por lo menos en principio, a la élite republicana? Hay varias cosas. Digamos que el republicano clásico de los 80 y 90 es un republicano que tiene tres elementos. En primer lugar, es un republicano de apertura de mercados, piensa que el libre comercio funciona. En segundo lugar, tiene muy claro que el Medicare, Medicaid y todas las formas de servicio social deben ser recortadas, y son muy agresivos en política exterior. Trump no digo que no sea agresivo en política exterior, pero no tiene alianzas tradicionales en política exterior. Por ejemplo, su relación con los países del mundo atlántico, en NATO. O sea, Trump hace unos días dijo, bueno, el que no pague en NATO, que Putin haga lo que le dé la gana con él. Eso no es aceptable desde un punto de vista de un republicano clásico. Trump ha puesto trabas enormes al libre mercado porque cree que eso le ha robado empleos a el pueblo estadounidense. Eso le atrae mucha gente en la base. Y por otra parte, él cree, al menos hasta ahora sostenido dentro de su gobierno, sostuvo que los programas sociales como el Medicare, el Medicaid, una especie de seguro social reducido, no como lo tenemos acá, no debe ser recortado, pero no debe ser aplicado para migrantes. Eso choca con el republicano clásico. El republicano clásico diría, no, los Estados Unidos tienen que tener una potencia en el mundo, no puede dejar atrás NATO, con Putin tiene que tener una posición agresiva. Nos gusta más el libre mercado, entre comillas, no es que estoy diciendo que siempre, pero nos gusta más el libre mercado, y hay que recortar el gobierno a toda costa. Pero en el tema, por ejemplo... ¿Concuerdan, por ejemplo, en el recorte de impuestos? Hay una serie de acuerdos en los que sí hay simpatía, pero en esos tres elementos se separan. Carlos, en el tema de las relaciones internacionales de los Estados Unidos es muy interesante, porque Trump concentra sus esfuerzos y su discurso en los estadounidenses. O sea, en la gente que está, el resto del planeta que no votamos en las elecciones de Estados Unidos, estamos esperando a ver qué dice Trump sobre el mundo, sobre Putin, sobre China, sobre Corea del Norte. Pero realmente pareciera, por lo menos, que al votante promedio estadounidense no le importa mucho el tema. En general, las elecciones en los Estados Unidos se han resuelto históricamente por factores económicos primordialmente.
pero en los últimos años se ha movido a factores culturales, por ejemplo, la discusión sobre aborto, la discusión sobre migración ha empezado a tener mayor peso, pero la política exterior, salvo que se trate de algo sumamente relevante, para el estadounidense promedio no importa. En esta elección sí tenemos algo que puede ser relevante hasta cierto punto, que es la guerra en Gaza. Puede ser un tema, no el primordial para resolver la elección, pero puede ser un tema. Por la empatía que genera en la gente, Carlos. Por la empatía que genera el Estado de Israel en muchos votantes estadounidenses y por la antipatía que genera la cercanía de los Estados Unidos a Israel en otro grupo de votantes estadounidenses. Sí, es muy complejo. La semana pasada hubo una cosa que los estadounidenses llaman el supermartes, sí, que entiendo que es la definición de las primarias en muchos de los estados, Carlos. En 15 estados. Ok, por eso se llama 15, supermartes. 14 estados, por eso se llama el supermartes. ¿Cómo le fue a Trump? Ganó prácticamente en todos, menos en Vermont, que es el estado más a la izquierda del espectro político en los Estados Unidos, donde ganó Haley. Eso terminó de definir la campaña, porque Haley había obtenido ciertos apoyos económicos de grupos importantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, los hermanos Koch, que son un grupo de poder económico en los Estados Unidos muy vinculado a la derecha libertaria estadounidense, que no comulga mucho con Trump en el aspecto económico. Habían apoyado a Nikki Haley con muchísimo dinero. O sea, Nikki Haley logró mantenerse porque tenía un apoyo de financistas muy fuertes. Después del supermartes le dijeron, no, ya vimos que por aquí no es, vamos a trabajar con otro grupo, no es que estemos apoyando a Trump, pero vamos a trabajar con otros grupos, no es que no la queramos, pero no va a ganar. Pero no va a ganar, entonces no vamos a gastar más dinero. Precisamente eso es lo que hace que Nikki Haley salga de la campaña. Bueno, nunca pudo arrastrar a ese 75% de republicanos firmemente acuerpando a Trump. El otro elemento con esto que me decís esta tarde, Carlos, tiene que ver también con los fondos, con la plata. Ajá, eso es fundamental. Así es, porque en Estados Unidos las elecciones se basan, las campañas políticas, en fondos privados. El 100% de los fondos son privados. Es decir, si usted no tiene plata, no puede participar. Si no consigue plata, no puede participar en la elección. Es muy divertido. Hay un esquema de financiamiento público, pero utilizarlo es casi imposible, y es un esquema de financiamiento público muy limitado comparado a lo que usted puede recoger a través de los Political Action Committees, los comités de acción política y los supercomités de acción política que trabajan recaudando dinero. De hecho, en los Estados Unidos, un elemento para ver cómo va una campaña es la recolección de dinero. Y es un tema que se ve y que se analiza y de dónde vienen los fondos. En todo tipo de elecciones, Randall, aquí los centramos en la elección presidencial, pero por ejemplo, si usted quiere ser líder del Partido Republicano Demócrata en alguna de las cámaras, tiene que demostrar que sabe recaudar fondos, que usted puede financiar campañas de otros que no son usted, porque eso es totalmente factible. Entonces, ese elemento es clave. Trump ha sido históricamente una máquina de recaudar dinero. Lo que pasa es que en esta elección puede tener problemas de recaudación, no de recaudación, sino de gasto, porque mucha de la plata que se está recaudando va dirigida a atender los pleitos legales que tiene el candidato. Entonces, uno de los peligros que corre Trump es no tener suficiente liquidez económica para enfrentar la campaña, distraído por los 4 casos que tiene abiertos. Dice don Mario Rivera en Facebook que el 18% de los republicanos, Carlos, el 18, casi 2 de cada 10, dicen estar listos a no votar por Trump. Sí, habrá que ver si están dispuestos a votar por Biden. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O buscarán un candidato alternativo, el caso de Robert Kennedy Jr., que ha tenido algún impacto en las encuestas bastante fuerte. Entonces, no necesariamente esto puede ser una elección bipartidista, puede haber un tercer partido que recolecte ese disgusto con los dos candidatos. Randall, el 27% de los electores en los Estados Unidos es calificado como dobles odiadores, odian a los dos candidatos. Uh-huh. O sea, que significa, por la aclaración que hiciste al inicio,
que si yo me pongo ejemplo, yo digo, yo no voy a votar por Trump, no significa voy a ir a votar por Biden, Porque puedo quedarme en la casa. Porque también lo puedo odiar. Claro, puedo quedarme en la casa y no votar por nadie. Correcto. Y no sumo ni resto en los resultados electorales. Correcto. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, cuánta gente irá a votar en un clima como el que tenemos ahora, y a quién favorece la mayor o menor cantidad de votantes el día entre octubre y noviembre, porque recordemos que la elección en los Estados Unidos tiene una característica: se recibe mucho voto anticipado por correo y también en algunos estados presenciales. Entonces se empieza a votar desde muy temprano, desde finales de septiembre, ya algunos electores, algunas personas pueden mandar su voto a través de correo. Entonces la campaña no es tan larga como uno lo piensa, ya en septiembre hay mucha gente votando. Entonces es muy interesante, es una campaña, como lo hemos visto antes, Randall, que es una campaña algo extensa, pero con características de votación distinta en cada estado, y en cada estado tenemos una elección distinta a la que forma parte de la general. Para terminar con Trump en esta primera parte del programa, Trump ha insistido en sus argumentos legales en que los juicios contra él no sean durante las elecciones. Lo que pasa es que en vista de lo que ya ocurrió, pareciera que además un juicio contra él podría subirle mucho el apoyo popular. De su base. Pero no suman nuevos, es lo que me estás queriendo decir. Sí, de su base. O sea, la estrategia de Trump no es sumativa. La estrategia de Trump es mantener su base y esperar que el odio que se le tiene a Biden, que es muy impopular también, no le permita conjuntar su plataforma electoral, su coalición electoral, y ganar con la base. Esa ha sido la estrategia de Trump desde Hillary Clinton, y fue la estrategia de la elección pasada. Es muy difícil que Trump sume. Vamos a ver, es fácil que una persona diga, yo no quiero votar por Biden, porque quedé decepcionado de Biden, por la inflación, por la guerra en Gaza, pero que ese votante diga, voy a votar por Trump, es muy difícil. Quizá busque una alternativa, pero el ejercicio de Trump es que su base sea electoralmente unida. Ese es su juego. Y los procesos electorales lo favorecen. Ahora, dentro de ese 18 o 20% que señalaba el radio oyente, hay muchos que lo que determinaría ese voto en contra de Trump es que pudiera salir convicto de alguna de las causas, cosa que cada vez se ve más difícil porque la estrategia de dilación ha funcionado. En este momento, la Suprema Corte de los Estados Unidos conocerá en abril si el presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad, no inmunidad, irresponsabilidad penal por los actos que realice como presidente de los Estados Unidos. ¿No tiene responsabilidad legal? Eso es lo que vamos a discutir, o lo que la Corte va a discutir, porque lo que alega la defensa del expresidente Trump es lo que hace un presidente de los Estados Unidos dentro de su mandato. No puede ser responsable penalmente. Y el argumento es que le impediría hacer ciertas cosas por el miedo a lo que venga después. Claro, como invadir Irak y otras cosas. Sí. Lo que pasa es que eso ya se ha conocido en 2 tribunales inferiores, y el argumento fue, una juez de un tribunal inferior le dijo, bueno, entonces el presidente ordena mandar a matar a un enemigo político, es irresponsable penalmente. Y entonces la defensa de Trump dijo, pero primero debe ser llevado a un impeachment y después juzgado penalmente. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte. Está interesante, una Suprema Corte dominada por miembros conservadores, 3 de ellos nombrados en el gobierno de Trump. ¿De 9? De 9. Está 6-3, digamos, 6 republicanos, 3 demócratas, 2 republicanos muy conservadores, 2 en el medio, y uno, digamos, que tiende a votar más con los jueces demócratas. Sí, que por cierto, en los Estados Unidos son vitalicias las nominaciones, cuando a uno lo declaran juez de la Suprema Corte es vitalicio, de por vida. Hasta que usted quiera, o a la muerte se lo lleve. Carlos, voy a ir a la pausa. Es la primera pausa comercial de Matices hoy, porque hemos hablado de Donald Trump,
pero quiero también que hablemos de Joe Biden, el presidente. Vamos a ver, el solo hecho de que el más mediático sea Trump habla mucho ya de la elección que viene, pero vamos a hablar de Joe Biden, de las críticas que hay además de Joe Biden, de los cuestionamientos que hay, de las descalificaciones respecto a su edad y su memoria también, que es muy cercana a la de Trump, por cierto, sí. La edad. Así es que, bueno, hablaremos al regresar. Recuerden que pueden escribirnos 899-35935. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en nuestra edición internacional estamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos. Iniciamos todo el primer bloque hablando de Donald Trump, que tiene posibilidades reales de regresar a la presidencia en los Estados Unidos. Este segundo bloque lo dedicaremos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha recibido muchas críticas y descalificaciones durante los últimos meses, particularmente o incluso respecto a su memoria. Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, me acompaña hoy en Matices. Carlos, ¿cómo ves la situación de Joe Biden? Biden tiene un problema pesado entre manos. ¿Por qué? Porque es el presidente en ejercicio. Eso implica soportar todo el desgaste que implica gobernar. Entonces, a partir de ahí siempre hay un problema de popularidad. Biden se ha vuelto tremendamente impopular, incluso para los estándares de su propio partido. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata es muy complejo, Randall. Es un partido con muchas minorías. Es un partido con un progresismo muy fuerte y con un grupo moderado de centro también muy fuerte que no necesariamente se llevan bien entre sí. Entonces el candidato demócrata tiene que tener la habilidad de llevar las riendas de esos dos grupos para sostenerlos y que le voten en una elección. Eso ya es complicado, o sea, tratar de hacer esa coalición, de armar eso, es bastante complicado para Biden. Entonces, por ejemplo, Biden siempre ha sido un sujeto que apoya mucho al Estado de Israel. Bueno, ahora se encuentra con un partido demócrata que tiene una minoría árabe que le va a reclamar ese apoyo al Estado de Israel. Y que se lo ha demostrado en varios procesos de primarias votando por una fórmula de que no están comprometidos con el presidente. Se han puesto en la boleta uncommitted, que no están comprometidos con el presidente. Entonces, ese elemento hace muy complicada la campaña de Biden. Por otra parte, tiene que enfrentar un problema de inflación que la gente se lo reclama, especialmente en una área que está siendo muy sensible en la sociedad estadounidense, que es la vivienda. Las posibilidades del estadounidense joven promedio de poder acceder a un alquiler económico de buen precio o de adquirir una casa cada vez son menores. Y ese problema de la vivienda pega mucho la realidad cotidiana de cualquier persona que tiene que alquilar. Y si eso se mantiene alto, con precios altos, Biden lo va a sufrir. Y por otra parte, tiene que enfrentar los cuestionamientos propios de la edad. Una persona de 81 años, se le ven los 81 años, por más operaciones que se ha realizado. No sé si te has dado cuenta. Sí, por supuesto. Si uno le sigue la pista a Biden, se da cuenta que se ha hecho sus retoques faciales. Uh-huh. Eso se siente precisamente. Se le siente más a él, se le ve, no se le siente, se le ve más a él que a Trump. Probablemente no todo el mundo envejece igual, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Biden lo que ha intentado demostrar en estos últimos días, a partir del discurso del Estado de la Unión, que es el discurso político más importante que puede tener el presidente de los Estados Unidos, es demostrar que él está en perfecto estado para gobernar, ¿no? Que tiene energía suficiente, que tiene las capacidades suficientes para ello.
El discurso del Estado de la Unión en las encuestas demuestran que una pequeña mejora en la percepción de los demócratas en torno a la edad y las capacidades de Biden. Nuevamente, esto es una elección polarizada, Randall. El objetivo de los candidatos es que sus coaliciones estén lo más unidas posibles, porque es difícil pescar fuera de las coaliciones. En este momento, ¿por qué Biden sale abajo en las encuestas? Porque un porcentaje, alrededor del 10-15% de personas que votaron por Biden en la elección anterior, dice que no está seguro de votar por Biden. Entonces, para Biden recuperar ese grupo es muy importante. Una estrategia ha sido esta, salir más en público, ha hecho entrevistas más seguido en los últimos días, fue a los estados más importantes en donde se va a disputar la elección, y por otra parte, la campaña publicitaria que ha sacado ha estado vinculada con, vean, Donald Trump tiene la misma edad que yo, o sea, tampoco es esto tan... No es una alternativa por la edad. No es una alternativa por la edad, y ha sacado un discurso que es: escójame por la juventud de mis ideas, no por la edad que tengo. Biden en su estrategia, y el grupo de Biden en su estrategia, la lógica es: ok, el estadounidense promedio tiene que darse cuenta que va a elegir entre Donald Trump y Joe Biden, en que la alternativa a Trump es mejor, que no es una elección entre Donald Trump y Jesucristo, así lo dicen, y Jesucristo, donde usted va a elegir a la mejor opción. No, usted tiene que darse cuenta que Biden, aunque a usted no le guste, es una opción menos problemática que lo que es Donald Trump. Ese es el discurso de campaña de Biden. Okay. Y hay una firme convicción, vamos a ver si se demuestra ya en las elecciones, de que la mejor forma de unificar la coalición de Biden es Donald Trump. Esa es la esperanza de Biden. Carlos, una pregunta al margen que desde hace rato me machaca la 100. ¿A qué hora el presidente de Estados Unidos es presidente de Estados Unidos cuando está en campaña? Digo, porque tiene que hacer tantas cosas que es muy complejo. No, sigue siendo presidente en campaña, es decir... O sea, lo que me refiero es sí, ¿a qué hora se dedica a pensar en el país por no pensar en las elecciones? Creo que lo pasa a un segundo plano los últimos... De hecho, Biden lo que ha dicho es: no empecé campaña antes porque soy presidente, y hay cosas muy preocupantes en los Estados Unidos que no me dejan entrar en campaña. Evidentemente también es que usted no puede someter a una persona de 81 años a una campaña súper extensa. Claro. Usted tiene que regularlo, porque si no lo va a quemar. Con el peso, además, digo, basta con ver a Obama. ¿Te acuerdas? La imagen de Obama entrando, la imagen de Obama saliendo. Es el puesto más difícil del mundo, dicen, porque usted tiene un montón de responsabilidades internas y externas. Pero sí, allá al final conforme más nos acerquemos a septiembre, Biden es más el candidato Biden que el presidente Biden. Incluso hay un balance complicado, Randall, en cuanto al uso de recursos propios del Estado. ¿Por qué? Porque Biden sigue viajando en el Air Force One. Claro. Bueno, es el presidente, sí, y hay que garantizarle la seguridad al presidente. Claro. Sí hay prohibiciones en la ley estadounidense, por ejemplo, de realizar actos políticos en la Casa Blanca, en el entorno de la Casa Blanca. O incluso en el avión. Pero es que él es el presidente de los Estados Unidos. Es un problema que hay en cualquier país donde la reelección presidencial es inmediata. O sea, usted no puede separar el uso de recursos tan tajantemente como uno soñaría que debería ser. Y la otra pregunta, Carlos, es los números que dicen de la gestión de Biden. Porque bueno, aún los números siguen siendo objetivos. Cada uno en el mundo lo usa a su favor o en su contra. Pero ¿qué dicen los números de la presidencia de Biden? Depende en el extremo que lo quieras ver. Económicamente, la economía estadounidense ha crecido mucho durante la época de Biden. En comparación con otras economías desarrolladas como Japón o los países europeos.
El empleo se mantiene fuerte, o sea, la creación de empleo se mantiene fuerte y el desempleo ronda los 3.5%, lo cual son muy buenos números. De hecho, hay una duda entre todos los analistas estadounidenses que resulta muy extraño que los números económicos andan bien y que Biden no va ganando por mucho. Porque esa es la base de lo que la gente decide. Hay un mantra en los Estados Unidos que se hizo muy popular en la campaña de Clinton contra Bush padre, porque Bush padre era un especialista en política exterior, sabía mucho política exterior y estábamos saliendo de la Guerra Fría, de la guerra en Irak, la primera guerra del Golfo. Y entonces los jefes de campaña de Clinton le tenían un rótulo que decía: usted tiene que hablar de la economía, no se mete en política exterior. Y le ponían un rótulo que decía: es la economía, idiota. para decirle: no, usted como candidato no se preocupe por todo lo demás, preocúpese por la economía, porque el votante estadounidense, si está descontento con su economía, va a votar por el otro candidato. Con Biden el problema es que esos números macro están muy bien, la inflación ha bajado de un pico de un 9% a un 3%, pero la inflación acumulada de los productos está ahí. Y en determinados bienes es muy sensible: vivienda y alimentación. Nada más, dos necesidades primarias de todos los seres humanos. Exactamente. O sea, usted puede decir: no, es que el costo de los vehículos bajó, el costo de los vuelos aéreos, eso le importa a una pequeña parte de la población, pero para el común de la población que vive día a día, que trabaja, eso es complicado. Si la economía, si Biden o si la economía estadounidense, porque muchas veces el presidente no puede manejar tanto esos números, si la economía estadounidense continúa bajando la inflación, que subió un 0.1% ahora en febrero, no logra bajar la inflación a un 2% y lograr que la Reserva Federal levante o baje los tipos de interés, Biden va a tener problemas a partir de septiembre y noviembre. ¿Por qué es tan importante esto de los tipos de interés? Porque si tenés deuda y los tipos de interés están altos, le vas a echar la culpa al presidente. Si bajan los tipos de interés, vas a sentir que gastas menos plata en el préstamo y eso puede favorecer tu sensación de que la economía está bien. El índice el índice del consumidor en los Estados Unidos ha estado tirando a la baja, es decir, la gente no se siente confiada. La confianza, sí. La confianza del consumidor está a la baja durante mucho tiempo, subió en enero positivamente, subió en febrero. Si la confianza del consumidor sube, las posibilidades de Biden pueden aumentar. Pero eso no se le culpa a Donald Trump. Entonces es mucho más complicado para Biden. Carlos, en la historia de Estados Unidos, te pregunto, ¿es común que el presidente en ejercicio pierda las elecciones después de su primer periodo? Para nada común. El presidente en ejercicio generalmente tiene todas las ventajas del cargo. Lo que pasa es que eran unos Estados Unidos mucho más regulares en su comportamiento. Ahora tenemos una sociedad partida. Entonces, en una sociedad partida, la estabilidad política sufre mucho. Claro, pero incluso en los últimos años, quienes se reeligieron lo hicieron abultadamente. Exactamente, cómodamente. George Bush padre perdió con Clinton, pero toma en cuenta que venía de 2 gobiernos consecutivos de Reagan. Claro. Y el gobierno de él. En realidad, el Partido Republicano había estado por 12 años en el poder. Clinton se reelige con facilidad pese a las acusaciones de mal comportamiento sexual en la oficina Oval, Mónica Lewinsky, todo el caso que fue muy doloroso, pero no le afectó. George Bush hijo se reelige con facilidad, incluso si en la primera elección hubo dudas de la legitimidad de la elección, en la segunda elección ganó con mucha facilidad. Así es. Obama ganó con mucha facilidad, pero esos eran los últimos resabios de
una política, digamos, más tradicional en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene una sociedad que está primero polarizada, Randall, y calcificada. ¿Qué quiero decir con calcificada? Que es muy difícil que si vos estás en un polo, hagas el movimiento hacia el otro. Entonces, los que definen, y están muy parejos los polos, y los que definen la elección son cada vez menos personas, que son swing, que van hacia un lado y hacia el otro, que todavía no están matriculadas con alguno de los dos polos. Carlos, y en el caso de los Estados Unidos, digamos, respecto al apoyo que tienen los candidatos presidenciales, este fenómeno, digamos, de traerte votantes de alguien que iba a votar por uno a votar por otro es prácticamente imposible. Es muy difícil, es muy difícil. Porque además tiene que ver con las bases ideológicas de cada partido. Sí. O sea, es decir, los partidos son muy diferentes entre sí. Sí, digamos, más allá de las bases ideológicas de los partidos, porque los partidos en Estados Unidos son un fenómeno... Todos están del mismo lado, pero diferentes. No, es que vieras que son partidos que no tienen la noción de un partido como nosotros lo podemos percibir en Europa, de esa verticalidad de partido, de esta línea ideológica. Los partidos en Estados Unidos son más bien muy volátiles en lo interno, con muchas divisiones en lo interno. Pero dentro de los Estados Unidos hay unas guerras culturales muy fuertes, vinculadas con las creencias religiosas, vinculada con, por ejemplo, el aborto, vinculada con la acción afirmativa, con los derechos de minorías. Esos son disputas diarias en los Estados Unidos. Y los partidos políticos vieron que tomar una posición en esas guerras ideológicas les generaba réditos electorales y terminaron de consolidar o de solidificar esa división dentro de los Estados Unidos. Carlos, el tema migratorio, ¿en serio le interesa tanto a los estadounidenses o son las noticias que llegan a Latinoamérica, porque para nosotros es importante, pero no le interesa tanto al votante? No, Randall, en estas elecciones sí es un punto. ¿Y si hay diferencias? Sí, por ejemplo, el Pew Research Center, que es un destacado instituto de análisis político y de encuestas en los Estados Unidos, señala que la migración, que al menos entre un 60-67% de los votantes estadounidenses ponen atención al tema migratorio. Y ahí, porque está vinculado, perdón Carlos, no por el tema migratorio per se, sino porque está vinculado al acceso a vivienda, correcto, al empleo, a la salud. Exacto. No por las mejores intenciones. Sí. No por un acto de humanidad sino un acto egoísta. Sino un acto de, los migrantes llegan, nos comen recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto del caso es que las condiciones en América Latina y en muchas partes del mundo han impulsado a la gente a ir a los Estados Unidos, una economía que está creciendo. Y de las paradojas de la vida, está creciendo gracias a que mucha mano de obra migrante es muy barata. Así es. Porque está en estado de ilegalidad y usted le puede pagar por debajo de la ley, o puede tenerlo sin seguro, o puede ahorrarse mucho dinero, que es la crisis de cualquier migrante en cualquier país, de cualquier trabajador migrante en cualquier país. En esa situación, el electorado de Trump es muy nativista, en el sentido de que ve en el migrante un peligro a su seguridad y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por otra parte, ha habido muchas crisis en la frontera con México en los últimos años. La política migratoria de Trump se basaba en la intimidación. Cuando Biden llegó, parte de los grupos que apoyan a Biden son grupos promigrantes progresistas. Y entonces Biden, digamos que no eliminó por completo las políticas de Trump, pero sí las atemperó. Y eso generó un aumento de la sensación del migrante de que podía llegar a la frontera tranquilamente. Y eso aumentó la cantidad de migrantes. Los gobernadores republicanos del sur de los Estados Unidos empezaron a llevar esos migrantes a ciudades en el norte mediante buses, y eso ha generado una crisis fuerte. Es muy interesante que aún más se volvió un problema de la política electoral, que en estos meses republicanos y demócratas en el Senado han estado negociando una ley para fortalecer
para brindar más dinero para el control de la frontera, endurecer los procesos de asilo en los Estados Unidos. Y cuando se iba a votar, y parecía que se tenían al menos los votos en el Senado, Trump la bloqueó, porque dijo que eso favorecería las posibilidades de Biden. Entonces ahora Biden lo que está diciendo es, vean, yo hice esto, pero el Congreso por Donald Trump no lo quiso pasar. Vamos a ver cómo se maneja esa narrativa. Pero en general el votante estadounidense considera que los demócratas son malos manejando el tema fronterizo. Carlos, voy a ir a la segunda pausa comercial hoy en Matices, y al regresar en el bloque final quiero que conversemos sobre los efectos en Costa Rica y en América Latina de una u otra presidencia, si es que los hay, porque además creo que América Latina ha estado desaparecida de la agenda de cualquiera de los dos. Vamos a la pausa, volvemos con Matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos en Matices Internacional hoy, analizando el proceso electoral en los Estados Unidos. Carlos Cascante me acompaña, es experto en relaciones internacionales, analista de Matices desde hace una década, o sea, desde que arrancó Matices, que tiene 10 años. Le preguntaba a Carlos antes de la pausa cuál era el efecto en América Latina y en Costa Rica de si gana Biden o si gana Trump. Y me quejaba de que América Latina por sí ha estado desaparecida de su agenda. Salvo para dos cosas: narcotráfico y migración. Narcotráfico y migración. Randall, yo creería que América Latina, gane cualquiera de los dos, no va a tener impactos inmediatos en términos de política exterior de los Estados Unidos, porque creo yo que gane cualquiera de los dos tendrá que enfrentar los enormes problemas que hay en Medio Oriente de una u otra forma. Trump apoyando más a Israel de lo que lo ha apoyado Biden probablemente. Tendrán que enfocarse en qué va a pasar con la guerra en Ucrania. Que Trump dice que la arreglan una tarde. Sí, no la arregla, la frase no es arreglarla, la termina en una tarde. Y China, que es mucho más relevante. Ahora, dentro de esa disputa con China, vamos a ver enfrentamientos locales de los Estados Unidos en diversos países. Para muestra un botón lo que está ocurriendo en Costa Rica, ¿verdad? Que tenemos esa relación interesante con la definición de nuestro 5G. Eso es un efecto inmediato de la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Pero no hay un cambio, no es factible un cambio abrupto en esa política exterior, porque hay intereses mucho más marcados fuera de América Latina. Ahora, excepciones a esto: México, porque México es la puerta de entrada del migrante. Yo no sé si te has dado cuenta que cuando empezó en los últimos 2 meses enormes problemas en la frontera, lo que hizo la administración Biden fue mandar a Anthony Blinken, su secretario de Estado, a Alejandro Mayorkas, su secretario de Seguridad Interna, a hablar con López Obrador. O sea, le mandó el top de lo top a hablar con López Obrador. Claro, porque el guarda de la entrada exactamente es López Obrador. Y prácticamente le dijo, vea, ¿qué quiere usted para que me cierre el problema? Y de la política mexicana de migratoria, digamos que ha sido acusada por muchos de ser tremendamente agresivo y sin las cortapisas de un Estado de Derecho. Sí, de hecho, yo tengo la impresión, Carlos, que la política migratoria mexicana es mucho más cruel, muchísimo más cruel, inmensamente más que cruel. la estadounidense. Correcto. En la estadounidense te hacen un juicio, te tienen en un reclusorio que no es nada bonito, pero en México es brindar una lección para que ese migrante que es detenido nunca más se le ocurra irse por México. Sí. Entonces México juega ese doble estándar que es complicado. Entonces la relación con México, por efecto de esa frontera, tiene que ser muy cercana. Y otra excepción que tiro a la mesa, Cuba, porque hay mucho cubano estadounidense, hay mucho cubano republicano, hay mucha plata además moviéndose de ahí. Y Trump había sido muy fuerte contra la dictadura cubana. Biden baja el tono, digamos, resucitando de alguna manera los acuerdos de pero Obama. sin volver al Estado Obama.
O sea, no como Obama. No tanto como Obama. No tanto como Obama. Ok, pero podría haber un cambio entonces. Sí, claro, hay diáspora en los Estados Unidos con mucho peso en el comportamiento de los Estados Unidos hacia América Latina, pero es un negocio interesante. Depende del tema y de la importancia del tema interno en que esas diásporas estén metidas para poder presionar al gobierno de turno. Claro, pero entonces vamos a ver, el tema no es América Latina, Es el el tema voto es interno. México y es Cuba respecto al voto interno. El resto de América Latina desaparece del mapa. Y Venezuela en los últimos años. Lo que pasa es que Biden ha tenido una política de apertura a Venezuela para favorecer la mayor cantidad de petróleo en el mercado. Para consumo interno. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo en este momento. No tiene una dependencia. Okay. Entonces, por ejemplo, no significa que lo que haga con Venezuela le suba el precio de la gasolina a los estadounidenses. No, pero baja el nivel de presión en el mercado internacional de la gasolina y eso le permite mantener precios en los Estados Unidos. Okay. Lo que está buscando es la vinculación del tema Venezuela con el tema interno. Claro. En la política exterior de los Estados Unidos todo tiene una vinculación interna, porque la sociedad estadounidense es muy cosmopolita, hay gente de todos lados del mundo y ellos continúan viendo a su país de alguna forma. Entonces, en los Estados Unidos hay que comprender que la política exterior está mediada más por lo interno que por lo externo, en una sociedad donde tenemos elecciones casi todos los años de algo. Ok. Carlos, ya el martes pasado quedó definido, ¿verdad? Quedó definido en la práctica que Donald Trump y Joe Biden son los candidatos. ¿Qué importante vuelve a pasar hacia futuro en el proceso electoral? Las convenciones, que es el momento oficial en que se nombra candidato, que son unas grandes fiestas electorales, donde se presenta la plataforma de gobierno, que es el plan de trabajo del presidente o de los candidatos a la presidencia, que tradicionalmente son muy importantes también porque se anuncia el vicepresidente. En el caso del demócrata ya sabemos que Kamala Harris va a repetir en la fórmula electoral, pero en el caso de Donald Trump sí está muy interesante ver quién elige de vicepresidente. Ahora hay una disputa. ¿Ya no será Pence? No, a mí lo que me parece interesante es, con todo lo que le pasó a Pence, que todavía haya gente matándose por ser vicepresidente de Donald Trump, porque fue una vicepresidencia muy problemática, muy compleja, muy difícil. Incluso él sacó un libro de su vicepresidencia que se llama Dios ayúdame. Por favor, así se llama el libro. Por favor, Dios ayúdame. Claro, y él narra con enorme elocuencia. He leído algunos paisajes, las experiencias. Sí, que no fueron nada agradables. Aún así, la ambición por el poder es muy fuerte, entendiendo que Trump solo podrá ir por un mandato y que a la siguiente, la persona que sea vicepresidente tiene que tener o puede tener muchas posibilidades en la lista electoral. Son políticos, adoran el poder y el sueño de ocupar cargos de poder no se quita. Carlos, son animales políticos. Me queda un minuto, pero el hecho de que si gana Trump sea efectivamente la última elección, o sea, es decir, que él no haga las cosas, voy a replantear, él puede haber cuidado cosas de no llegar al extremo en su primera presidencia con la visión electoral de que tenía que volver a participar por la presidencia. Y ahora no va a poder más. Y eso podría liberarlo a hacer lo que quiera. Eso ocurre con todos los presidentes que están en un segundo periodo, porque saben que ya no van a poder volver a ser presidentes, entonces se sienten con mayor libertad de llevar adelante ciertas políticas. No es del caso de Trump. Y no lo van a castigar los electores, a ellos. Exactamente, castigarán a su partido. Pero bueno, ese elemento que está señalando es una de las bases también del discurso demócrata. Presentar a Trump como mucho más peligroso ahora que hace 8 años cuando fue electo por primera vez. Carlos, muchas gracias por haberme acompañado. Para servirte, Randall, con mucho gusto. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices. Ahí están todos los comentarios en el Facebook de repretel.com y en el Facebook de Noticia Monumental. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta luego.